Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver las diferentes estrategias nutricionales que ocurren cuando entreno en invierno y compito en verano. Algo muy frecuente en la temporada de los deportistas es los entrenamientos a lo largo de todo el año y, sin embargo, la mayoría o gran parte de las competiciones pueden ocurrir en época de primavera, verano, cuando ya empieza a hacer mejor tiempo o más calor. Esto también influiría, por ejemplo, a personas que viven en invierno en una zona determinada donde la climatología, podríamos decir que tiene unas temperaturas más bajas, y en verano se trasladan y quieren seguir entrenando en zonas donde hace más calor. Pues en verano ya sabemos todos que aumentan las temperaturas, aumentan las horas de sol y las condiciones en las que se entrena son totalmente diferentes. Y os voy a contar un caso muy particular. Pues una persona que entrena habitualmente en el gimnasio, una hora, deportista de gimnasio, de los que entrenan levantamiento de pesa. Bueno, pues esta persona en verano va a un gimnasio en el que las condiciones atmosféricas son totalmente diferentes. No tiene aire acondicionado y es en una zona de bastante calor. Por lo tanto, tiene que cambiar sus estrategias nutricionales o dietéticas, y no penséis que solamente es la hidratación, que por supuesto que es una de las partes importantes que cambian cuando cambiamos las condiciones atmosféricas, la climatología de cómo y dónde entrenamos, ¿no? En función de las estaciones del año o en función simplemente del lugar en el que entrenamos. Por lo tanto, vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que tenemos que cambiar o qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando cambian a lo largo del año la situación en la que nosotros estamos entrenando. Una ya os lo he adelantado, por supuesto, es la hidratación. Cuando la temperatura es más fría, no es que no sudemos, sino que ese sudor tarda más tiempo en aparecer y sudamos en menor cantidad. El sudor es uno de los principales condicionantes para la rehidratación. Por supuesto que esa rehidratación deberá ser superior en situaciones de más calor o de más humedad relativa que en situaciones o en momentos en los que haga más frío. Pero no solo en el momento de realizar el ejercicio físico. En esas situaciones de más calor sería importante mantener esa hidratación a lo largo de todo el día. Y pensaréis, pues qué tontería, es lógico, es de cajón. Sí, claro que es de cajón, pero hay algo que es muy importante y que no debemos olvidar, y es que todo lo que entrenamos a nuestro cuerpo en una situación determinada, imaginaros que os he hablado al principio del vídeo de situaciones de competición. ¿Por qué? Pues porque en esas situaciones de competición, pues esas condiciones climatológicas condicionan ese rendimiento deportivo para conseguir un objetivo concreto, que puede ser perfectamente ganar esa competición, independientemente del deporte del que estemos hablando. Otro ejemplo que os pongo, por ejemplo, tenistas que entrenan indoor en un pabellón de deportes durante todo el año y que compiten al aire libre, por ejemplo, o que llega el verano y quieren seguir entrenando, pues las pistas no están cubiertas, las condiciones son completamente diferentes. Y aquello que hacemos en invierno o en indoor o con aire acondicionado o en unas condiciones determinadas no es igual que lo que tenemos que hacer después. Y creo que en el caso de la hidratación, como os he dicho, pues es como de cajón, ¿no? Lo tenemos todos muy presente. Pero también hay otras condiciones que cambian. Por ejemplo, ¿cuándo diríais que hay que comer más? ¿En invierno o en verano? Esto así en general.
Pensaréis, por lo mismo, ¿no? Para que cubra mis requerimientos energéticos, claro. Pero es que mi cuerpo tiene unos requerimientos energéticos un poquito superiores cuando hace frío. ¿Por qué? Simplemente para mantener la temperatura. Y esto, vámonos al otro extremo, ¿no? Imaginaros que yo entreno en unas condiciones determinadas y compito en invierno, en la nieve, por ejemplo, o que después de mis entrenamientos de todo el año, pues voy a disfrutar de una temporada de nieve como amateur, ya sin competición ni nada. ¿Tengo que cambiar mi estrategia dietética? Por supuesto. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene unas necesidades especiales solo para mantener mi temperatura corporal. En el caso del otro extremo, situaciones de mucho calor o de mucha humedad relativa, mi cuerpo también tiene que mantener la temperatura, pero al contrario, tiene que bajar esa temperatura con mayor facilidad. Ahí entra a formar parte otra vez esa estrategia de hidratación, pero no de ingesta de alimentos. Es decir, voy a obtener la energía con más facilidad. Por lo tanto, comeré más o alimentos más energéticos en condiciones de baja temperatura que en condiciones de alta temperatura. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué en verano tenemos menos hambre o menos apetito que en invierno? ¿O no nos apetecen platos tan contundentes? Ahí tenéis la explicación que afecta, por supuesto, también a los deportistas. Dentro de ese balance energético tendremos que tener en cuenta que el cuerpo va a necesitar menos energía para mantener esa temperatura en pues unos grados más elevados. Si ya tenemos esa temperatura y tenemos que refrescarnos, será al contrario, no necesitamos tanta ingesta energética, sino aquello que nos ayude a reducir, a bajar esa temperatura corporal. También nos puede afectar indirectamente a nivel nutricional el momento del día en el que entrenamos. Por ejemplo, en invierno o en situaciones más de frío, las horas centrales del día pueden resultar las más idóneas para realizar los entrenamientos, es decir, no a primera hora ni a última, donde puede hacer más frío. Esto, por ejemplo, si entrenamos en el exterior. Si entrenamos en el interior, las condiciones atmosféricas, evidentemente, no nos afectan y la situación es más estable y nos da un poquito igual. ¿Cómo nos afecta esto? Pues debido a la regulación también de la temperatura corporal. Si nosotros entrenamos, sin embargo, en verano, en condiciones atmosféricas de calor, nos olvidamos de esas horas centrales del día y es prioritario entrenar cuando hace menos calor, a primera o a última hora del día. Y esto indirectamente nos afecta a la nutrición. ¿Por qué? Porque aquello que comemos antes, durante y después cambia en función del momento en el que vamos a entrenar o que vamos a hacer deporte. No es lo mismo hacer deporte a primera hora de la mañana recién levantado, que sería el desayuno, por ejemplo, que hacer deporte a la hora del mediodía, el cual la comida debería ir antes o después, generalmente después del entrenamiento, para evitar entorpecer ese rendimiento deportivo. Es decir, nos modifica o nos puede modificar los horarios y la distribución de las comidas en función del momento ese que vamos a elegir para los entrenamientos. Por lo tanto, hay factores, o vamos a decir, pequeñas cositas que a veces pensamos que no afectan a la nutrición de un deportista, pero que pueden condicionar enormemente el aporte de esos alimentos a lo largo del día. Imaginaros, vamos a ponernos en otra situación muy habitual. Una deportista que reside habitualmente en una zona de calor y que evita esas horas centrales del día. Si entrena a primera hora de la mañana, tendrá que planificar un buen desayuno, bien previo o posterior, o tanto un poco antes, un poco después de esos entrenamientos, pero no le afectará a las comidas, por ejemplo, del mediodía y de la cena. Si el entrenamiento es en las horas centrales del día, porque entrenamos al aire libre en un sitio en el que generalmente hace frío y modificamos esos horarios de la comida,
cuándo deberemos tener esa ingesta principal. Generalmente se recomienda una previa más ligera para que no afecte digestivamente al rendimiento muscular, pero posteriormente sería esa comida de recuperación bien planificada también con una ingesta superior que en el previo. Por lo tanto, fijaros si puede llegar a modificar los horarios de las comidas. Pero incluso podemos ir un poquito más allá. ¿Cómo afecta a nivel metabólico ese cambio de temperaturas? Que fijaros, cuando decimos todos los entrenamientos, en el caso de deportistas que compiten, todos los entrenamientos nos sirven para valorar o para entrenar, ¿no?, también nuestro sistema digestivo para esos momentos de competición, pues tenemos que saber que las temperaturas más bajas favorecen el consumo de grasa como fuente de energía, es decir, esas estrategias con flexibilidad metabólica priorizan o pueden utilizar con más facilidad esa grasa corporal. Sin embargo, en temperaturas elevadas, nuestro cuerpo prioriza esa obtención a través de la glucosa, es decir, a nivel metabólico, incluso esas variaciones de temperatura ambiente pueden modificar la forma en la que mi cuerpo obtiene la energía. Y es algo, hombre, esto ya es como muy de profesional, ¿no?, el perfilar todo este tipo de detalles, pero es algo que podemos tener en cuenta, porque podemos decir, oh, es que cuando hace calor me canso más rápido. Pues igual es que necesito más bebida de reposición o más aporte de carbohidratos de absorción más o menos rápida para conseguir mantener mi equilibrio energético. Por lo tanto, bueno, pues a veces esos pequeñitos detalles también pueden influir en el rendimiento deportivo en función de esas condiciones atmosféricas. Lo más importante, como os decía al principio, es evidentemente estas variaciones a lo largo del año, pues cada uno las vamos llevando a nuestro nivel, pero en el caso de las competiciones evidentemente es algo muy importante a tener en cuenta cuando las condiciones son diferentes a las de los entrenamientos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.